Voy ahora sí a compartirles esta presentación esquemática del panorama de modalidades de experiencias de educación superior por, con, para pueblos indígenas y afrodescendientes. Hay que advertir antes de hacerlo que son muy diferentes entre sí y que no es conveniente caer en la tentación de decir, uy, esa es lo mejor y tenemos que copiar eso, como ocurre en algunos contextos. Todos son diferentes, todos son, digamos, contextualmente relativos. Lo más que nos pueden servir es de fuente de inspiración. Organizo esto en 5 modalidades, 5 categorías. A una primera la llamo de inclusión de individuos indígenas y afrodescendientes como estudiantes en universidades convencionales. Veo que algunas compañeras corren para tomar nota de lo que yo digo muy rápido. La versión en PDF de esta ponencia la tiene el colega Pablo Tasso en su correo electrónico, también yo lo tengo en el mío, y o Pablo o yo podemos distribuirlo. No hace falta matarse para anotar. La modalidad de inclusión de individuos, frecuentemente denominada también como de acción afirmativa, no ha formado parte de los focos de estudio de este gran proyecto que hemos llevado adelante, pero no obstante el relevamiento realizado permite afirmar que existen numerosas experiencias que responden a este tipo de modalidad, programas de cupos, programas de becas y de apoyo académico o psicosocial, así como que, pese a su número, todavía resultan insuficientes en comparación con las necesidades y demandas. Varios estados y universidades públicas y privadas de América Latina han establecido programas de este tipo, otro tanto han hecho fundaciones privadas. Existen opiniones encontradas respecto de este tipo de programas. Algunas enfatizan que no solo crean oportunidades para individuos, sino que contribuyen a desarrollar capas de profesionales indígenas que sirven a sus pueblos y comunidades, así como que muchos de estos profesionales juegan papeles fundamentales en el desarrollo y gestión de experiencias de los 4 tipos restantes de esta clasificación. Otras opiniones, en cambio, destacan que este tipo de programas favorecen la fuga de cerebros desde las comunidades apartadas hacia las grandes ciudades, así como su occidentalización, la pérdida de sus valores étnicos, de sus lenguas y la valoración por sus saberes. Otras señalan que con las becas no basta, porque en las universidades convencionales estos estudiantes deben lidiar con problemas de racismo y en el currículo no encuentran reflejados sus conocimientos, sus lenguas y sus proyectos de futuro. Un segundo tipo de experiencias las podemos denominar como programas de formación conducentes a títulos u otras certificaciones creados por universidades u otras instituciones de educación superior convencionales. Existen diversas variantes dentro de este grupo de experiencias. En alguna de ellas se constata la participación de docentes provenientes de los mencionados pueblos y la inclusión de sus lenguas, conocimientos, formas de aprendizaje y modos de producción de conocimiento, mientras que en otras se registra escasa colaboración intercultural. Junto con esto se presenta el problema de que por no contar con título universitario, y en ocasión tampoco de otros niveles educativos, estos sabios no son reconocidos como docentes ni remunerados como tales, pese a que frecuentemente son los únicos o quienes mejor pueden dar clase de idiomas indígenas o sobre las respectivas historias y cosmovisiones. Estas situaciones, además de ser injustas, constituyen mecanismos de subalternización de conocimientos y personas indígenas y son fuente de conflictos. Muchos de estos programas están dirigidos a docentes en servicio en comunidades indígenas. Aprovechando esta posibilidad, suelen combinar modalidades de enseñanza en las aulas universitarias con formas de enseñanza-aprendizaje en servicio en las escuelas de las comunidades en las cuales estos estudiantes universitarios son docentes. Muchas de estas experiencias están orientadas a la formación de docentes para programas de educación intercultural bilingüe a diversos niveles del sistema educativo. Esta es otra modalidad de la que existe un número importante de experiencias. Y acá menciono algunas, pero para ahorrar tiempo no voy a comentarles, digamos, no voy a dar nombres de experiencias que tomaría más tiempo, pero tenemos registradas más de 20 en distintos países. Y en el caso de Brasil existen 21 experiencias de este tipo,
con fondos otorgados por el Estado brasileño a las universidades especialmente para ello. Hay un tercer tipo de modalidades de experiencia que lo voy a mencionar muy rápido, que son proyectos de individuos o de equipos o de cátedras o de departamentos, que son principalmente proyectos de extensión, pero que tienen también componentes de investigación o componentes docentes específicos, así como hay proyectos de cátedra que son docentes que tienen componentes de investigación y de extensión, y otros que son proyectos de extensión. Estas son iniciativas muy importantes, muy valiosas, pero con muy escaso nivel de institucionalización y que se hacen, como muchos y muchas de nosotros sabemos porque estamos involucrados en ellos, a punta de corazón, pero el corazón llega a un momento en el que no bombea lo suficiente, entonces no son experiencias que se puedan sostener mucho tiempo, aunque hay gente que entrega esto toda su vida, pero no es la solución más feliz, es lo que nos muestra la vitalidad de este campo y la energía que muchos colegas le ponemos a este asunto. Hay una modalidad que es tal vez una de las más interesantes y la que cuenta con menos experiencia. Es la cuarta de ellas. Son coejecuciones, son alianzas entre universidades y organizaciones indígenas o afro. Hemos logrado identificar solo 5 en toda América Latina, 3 en Colombia, 2 en Perú. Las 2 en Perú son iniciativas de la IDC, de la Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana. Las 3 en Colombia, una es de una ONG asociada a una organización afrocolombiana muy importante que es Proceso de Comunidades Negras, y la ONG en cuestión lleva el nombre de un médico afrocolombiano que falleció hace pocos años, muy interesante, Manuel Zapata Oliveira. Entonces el Instituto Manuel Zapata Oliveira trabaja con la Universidad de La Guajira en Colombia y tienen un convenio de colaboración y hacen un programa de formación. Y así hay otros 2 también en Colombia, uno con la Universidad de Antioquia y otra con la Pontificia Universidad Bolivariana, ambos impulsados por por la Organización Indígena de Antioquia en Colombia, en el departamento de Antioquia, cuya capital es Medellín. Finalmente tenemos un mundo muy diverso de instituciones interculturales de educación superior. Y yo defino como instituciones interculturales de educación superior a aquellas que articulan los conocimientos de más de una tradición de conocimiento. Una puede ser la occidental, otra puede ser la de algún pueblo indígena, pueden ser las de varios pueblos indígenas. Y acá hay experiencias muy distintas. Algunas son universidades indígenas que han sido creadas, estas las llamo indígenas, a las que han sido creadas por organizaciones, dirigentes o intelectuales indígenas. Otras son creadas por los estados, como son, por ejemplo, el sistema de las hasta ahora 18 universidades interculturales mexicanas. La interculturalidad vista por los estados, cualquiera sea el estado, el boliviano incluido, por ejemplo, y la interculturalidad vista desde las organizaciones indígenas suelen ser 2 asuntos distintos. Mientras en una el eje está en la construcción de la sociedad nacional y para esto necesariamente subsumiendo identidades particulares, en la otra el énfasis está puesto en la valoración de los conocimientos de las distintas tradiciones culturales. Y la toma de decisiones, en un caso o en el otro, o está en funcionarios de Estado o está en representantes de estos pueblos. Esto dibuja un panorama muy distinto o muy diverso de experiencias. El problema es que en general las que son creadas por organizaciones o intelectuales indígenas no reciben reconocimiento por parte de los estados, ni las instituciones ni los títulos que ellas otorgan. En cambio, las que son creadas por los estados de suyo las tienen. En el caso de Argentina hay una institución de este tipo, aunque no se autodenomina intercultural, pero es el tipo de experiencia en cuestión, que es CIFMA en el Chaco, creo que es Centro para Investigación y Formación en la modalidad Origen,
Y hay otra más reciente que no recuerdo cómo se llama ahora, que está también en el Chaco, que tienen este tipo de carácter de instituciones creadas por un Estado, aunque sea provincial en este caso, para los pueblos indígenas, pero no es creada ni gestionada por las organizaciones indígenas. En Colombia hay una experiencia emblemática que es la de la UAIN, la Universidad Autónoma Indígena Intercultural, que es creada por la coordinadora regional, CRIC, la coordinadora regional indígena, ahí se me van las palabras, del Cauca, que es muy importante, pero los títulos que otorgan no son reconocidos por el Estado colombiano. De todos modos, el CRIC no se plantea este problema, porque lo que dicen es que ellos están formando a sus alcaldes, porque el CRIC maneja por derecho constitucional un territorio muy importante, para lo que son sus alcaldes dentro de su territorio, para lo que son las autoridades locales, están formando educadores para sus escuelas, porque el CRIC tiene todo un sistema educativo que arrancó con la escuela básica y llegó hasta la universidad. O también enfermeros y enfermeras interculturales para sus comunidades. O sea, el CRIC no está buscando ese reconocimiento. En cambio, una universidad semejante que fue creada en Ecuador por la CONAIE, por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la Universidad Amautaihuasi en quichua es Casa del Saber, fue cerrada por el gobierno de Correa, que se da cierto lustre, pero que es cuestionable, por lo menos en el tema indígena, fue cerrada hace cosa de 2 o 3 años, luego de una evaluación hecha por el organismo equivalente de lo que sería en Argentina la CONEAU, que en el caso de Ecuador se llama SEACE. O sea, hay todo un mundo muy complejo. También hay otras universidades, bueno, en el caso de Bolivia hubo hay tres creadas por el Estado boliviano, se crearon por decreto de Evo y recientemente tienen una ley que la sostiene. Una es la Universidad Quechua, otra la Universidad Aymara y otra la Guaraní de las Tierras Bajas, que tienen la particularidad de ser universidades para carreras de producción agrícola o piscícola. Es muy importante que se hayan creado, no había tal cosa en Bolivia, pero hay cuestionamientos de algunas organizaciones indígenas respecto de quién tiene la última palabra en cuáles son los trayectos educativos, y el tema está forzosamente politizado por lo que es, digamos, la lucha política hoy en día en Bolivia. Bueno, hay otras modalidades. Yo estoy viendo que está pasando el tiempo y hay gente que se va y no me quiero quedar solo, entonces estoy acortando y apelando a mi memoria. Algunos están en el medio de la fila, como ustedes es más difícil que se vayan, pero los que están en las puntas y por atrás, ustedes no lo ven, pero ya no están. Les decía, creo que en México hay 18 universidades interculturales creadas por la Secretaría de Educación Pública. Es una iniciativa muy importante, yo creo que es la iniciativa más importante tomada por un Estado nacional en esta materia, pero tiene muchos problemas que tienen que ver con que las autoridades de estas universidades, esto pasa un poco también con las bolivianas, son designadas, en este caso, a diferencia del de Bolivia, que son por el Estado nacional, por acuerdos entre los gobiernos de los estados de la Federación Mexicana y el Estado Nacional, y ahí hay 1000 problemas, y en este mismo momento hay 4 de estas universidades que están en paro desde hace mucho tiempo. No obstante, yo creo que son iniciativas importantes, y a mí me encantaría que fuera con el modelo boliviano o con el mexicano, en Argentina tuviéramos alguno de estos problemas. Me sentiría muy feliz de que al menos diéramos el paso que nos lleva a experimentar esos problemas y tratar de resolverlos, y no que estemos, como es el caso en la Argentina, con 2 proyectos de ley en el Congreso de la República, uno presentado por la diputada Alcira Argumedo hace ya 4 años, y otro presentado por un diputado del Chaco, cuyo nombre no recuerdo, junto con una asociación presentado hace menos de un año. El de Alcira no tiene mucho chance porque no tiene, digamos, una mayoría de votos en el Congreso, pero el que se presenta el diputado del Chaco sí, y no obstante, tampoco baja a piso y se somete a votación. O sea, hay problemas que son del Estado argentino, hay problemas que son de la sociedad argentina, hay problemas históricos que no vamos a resolver en 3 minutos, pero tenemos que tratar de avanzar.
Hay otras modalidades de experiencia. Tal vez el caso más feliz en este caso es el que se ha dado por circunstancias muy particulares en Nicaragua, en el contexto de la guerra entre los sandinistas y los contras, porque ahí las poblaciones de los estados, de los departamentos de la costa caribe nicaragüense, que tienen la particularidad de que en ellas hay pueblos indígenas y también afrodescendientes de habla creole, una variante caribeña del inglés, liderazgos locales de lo que se llaman las regiones autónomas en la costa caribe nicaragüense, norte y sur, son dos regiones, que es un poco como la figura que en alguna época tuvo en la división política argentina la idea de territorio federal. En este caso son regiones autónomas, los territorios federales no eran autónomos, pero digamos no es que son provincias, tienen un estatuto particular. Aprovechando ese estatuto y aprovechando la situación de la guerra, liderazgos locales, tanto de pueblos indígenas como afro, en un caso un conjunto de liderazgos más bien prosandinistas y en el otro más bien pro-contra, pero como suele ocurrir con estos liderazgos locales, más que prosandinistas o pro-contra, son pro los intereses de esos pueblos en esas localidades, jugando con la batalla nacional para ver cómo colocan su agenda. Esto dio lugar a la creación de dos universidades en Nicaragua. Una se llama Huracán, sin H, con doble C, Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe 2C, nicaragüense, y la otra se llama Bluefields Indian Caribbean University, porque tiene su nombre en creole y porque Bluefields es el nombre de una localidad. El caso es que después de que lograron ser creadas, hoy estas dos universidades, que son interculturales y comunitarias, como se definen a sí mismas, y que tienen en toda su historia, en su gestión y en su gobierno, una amplia participación de liderazgos indígenas y afrodescendientes, forman parte del Sistema Nacional Universitario de Nicaragua y reciben, como toda universidad pública nicaragüense, una parte del presupuesto nacional. Por supuesto, una parte insuficiente. Pero en realidad en esto están mejor que las universidades no interculturales, porque como tienen este carácter experimental tan atractivo, han logrado captar fondos de cooperación internacional que la Universidad Nacional de Nicaragua no capta. Entonces, están bastante bien. Ambas tienen alrededor de 10.000 estudiantes, lo cual en la escala de Nicaragua es muchísimo. La Universidad Nacional tiene 40.000, la llamada Universidad Nacional. En Nicaragua creo que hay como 14 universidades públicas aproximadamente. Estoy tratando de recordar de memoria la tabla. Bueno, hay casos muy distintos unos de otros. En fin, antes que terminen de irse. Logros, problemas y desafíos. Los estudios realizados han permitido identificar los logros, problemas y desafíos más salientes de tres de los tipos de experiencias antes mencionados: los programas de formación especiales, conducentes a títulos, las coejecuciones y las instituciones interculturales. Logros son los que, digamos, la manera en que los he armado, son 8. Y los problemas y desafíos, la manera en que los he armado, son 8. Se los leo. Luego de eso, los conflictos, unos comentarios finales y después nos vamos. Los principales logros de los programas coejecuciones, universidades y otras instituciones interculturales estudiadas son: 1. Mejoran las posibilidades de que personas indígenas y afrodescendientes accedan a oportunidades de educación superior y culminen exitosamente sus estudios. 2. Ajustan su oferta educativa a necesidades, demandas y proyectos de las comunidades y las relacionan con oportunidades locales y regionales de empleo, generación de iniciativas productivas y servicio a la comunidad. 3. Desarrollan modalidades participativas de aprendizaje centradas en la investigación aplicada. 4. Integran docencia, aprendizaje, investigación y servicio a las comunidades. 5. Integran diversos tipos de conocimientos y modos de producción de conocimiento. 6.
Promueven la valorización y, según los casos, incorporan lenguas y conocimientos propios de estos pueblos y comunidades, contribuyen proactivamente a su fortalecimiento y realizan investigación sobre ellos. 7. Desarrollan docencia e investigación orientadas por criterios que, según los casos, expresan valoración de la diversidad cultural, interculturalidad, equidad, inclusión, gobernabilidad democrática, desarrollo sostenible. 8. Forman egresados que contribuyen al desarrollo sostenible local y regional y al mejoramiento de la calidad de vida de sus comunidades. Problemas y desafíos. Los problemas y desafíos más frecuentemente enfrentados por estas coejecuciones, programas e instituciones interculturales son: 1. Insuficiencia y o precariedad presupuestaria. 2. Actitudes racistas por parte de funcionarios públicos y diversos sectores de población que afectan el desarrollo de sus actividades. 3. Dificultades derivadas de la rigidez de los criterios de evaluación aplicados por las agencias de los estados encargadas de otorgar acreditación. 4. Obstáculos institucionales derivados de la rigidez de procedimientos administrativos que afectan a la ejecución de sus planes y actividades. 5. Obstáculos institucionales derivados de la rigidez de criterios académicos aplicados por las universidades convencionales, dentro de las cuales funcionan algunos programas de estos de tipo especial. 6. Dificultades para conseguir docentes y otro personal con adecuada sensibilidad y recursos personales y técnicos para el trabajo intercultural. 7. Dificultades económicas de los estudiantes para poder dedicarse más y mejor a su formación. 8. Insuficiencia de becas. Conflictos. Los estudios realizados permiten identificar 6 ejes principales de conflicto. El primero de ellos, tal vez el más importante, está asociado al hecho de que los derechos consagrados en el Convenio 169 de la Organización del Trabajo, al que hice mención más temprano, y en las constituciones nacionales y leyes de varios de los países latinoamericanos, muy rara vez son respetados por las agencias de los estados. Más aún, frecuentemente sus funcionarios ni siquiera los conocen, y cuando los conocen no se sienten compelidos a respetarlos. Sucede incluso que algunos de ellos se sienten con derecho a cuestionarlos. La escucha de presentaciones formales de algunos de estos funcionarios, así como conversaciones sostenidas con algunos de ellos, me han llevado a concluir que esa escasa disposición a honrar los derechos de pueblos indígenas y afrodescendientes, establecidos en constituciones, leyes y convenios internacionales, así como su pretendido derecho a cuestionarlos, están asociados a sentimientos racistas que se exteriorizan en expresiones que denotan lo que podríamos llamar racismo epistemológico, desprecio por los conocimientos de pueblos indígenas y afrodescendientes, cuando no franca negación de su existencia. 2. Otro eje se relaciona con la existencia de maneras a veces un tanto antagónicas de interpretar la idea de interculturalidad, la que explicaba más temprano como diferencia entre la interpretación de la interculturalidad propia de los estados y propia de las organizaciones indígenas. 3. Otro eje de conflictos asociado a los dos anteriores, pero autónomo por su carácter institucionalizado, se relaciona con lo inapropiado de los mecanismos y criterios de evaluación y acreditación o reconocimiento de universidades y programas universitarios. Utilizan criterios que no responden a las peculiaridades de los grupos de población y a los programas y universidades o programas en cuestión. 4. Otro eje se relaciona con las dificultades encontradas para avanzar en las transformaciones dentro de las universidades convencionales hacia la incorporación de conocimientos, idiomas, docentes y estudiantes de los pueblos indígenas y afro-latinoamericanos. Otro eje de conflicto está asociado directamente a las distintas interpretaciones del artículo 27 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, porque este artículo establece que, leo textualmente,
que los programas de educación destinados a estos pueblos deben responder a sus necesidades particulares y abarcar su historia y conocimientos y técnicas, sus sistemas y valores y todas las demás aspiraciones sociales, económicas y culturales. Y también establece que la autoridad competente deberá asegurar la formación de miembros de estos pueblos y su participación en la formulación y ejecución de programas de educación con miras a transferir progresivamente a dichos pueblos la responsabilidad de estos programas. Y también que los gobiernos deberán reconocer el derecho de estos pueblos a crear sus propias instituciones y deberán facilitarles recursos apropiados a tal fin. Es decir, no es algo opcional, es una obligación de los estados que ratificaron este convenio. 14 estados latinoamericanos, Argentina uno de ellos. Pero por otro lado, las organizaciones indígenas se olvidan de las últimas palabras del artículo 27, que dicen que los estados tienen que hacer todo esto, pero siempre y cuando las instituciones satisfagan las normas mínimas establecidas por la autoridad competente. Pero los estados se olvidan que las últimas 3 palabras de este mismo artículo dicen que tales normas deben establecerse en consulta con estos pueblos. Es decir, aquí hay terreno para distintas interpretaciones y para un forcejeo político importante, que es el que estuvo en juego antes del cierre de la Universidad Mauta Iguazzi en Ecuador. Finalmente, otro eje de conflictos tiene que ver con quienes trabajamos en este campo, trabajamos en proyectos de este tipo, pero lejos de tener una mirada amplia y pensar, como es mi idea, que no es momento de ponernos a discutir cuál modalidad de las expuestas es mejor para avanzar, sino que hay que avanzar. Y que no puede ser que cuando tú vienes con un proyecto, qué sé yo, de becas, yo digo, no, becas no, porque yo quiero una universidad intercultural. Y sale el otro y dice, no, una universidad intercultural no, porque yo creo que tiene que ser una universidad indígena. Entonces nadie se apoya con nadie, nadie contribuye al proyecto de otro, y hay en esto, como en otros campos, luchas internas que conspiran contra toda posibilidad de avanzar en esto. Ideas para estimular nuestros intercambios, si les quedan fuerzas y tiempo para esto. No es suficiente con que las universidades incluyan personas indígenas y afrodescendientes como estudiantes, docentes y funcionarios dentro de su vieja institucionalidad, que es expresión viva del legado colonial. Esta meta constituye una demanda legítima que resulta consistente con los derechos consagrados tanto en las constituciones nacionales de casi todos los países latinoamericanos, 14, como en los convenios internacionales suscritos por la mayoría de ellos. No es solo el 169 del OIT, son 15. Pero el 169 del OIT es el más importante en esto. Si bien legítima y aún pendiente de ser satisfecha, y probablemente un muy importante primer paso que toda universidad convencional debería dar, la meta de inclusión de individuos no es suficiente. Para superar el legado colonial, es decir, para descolonizar a las universidades, estas deben reformarse a sí mismas, procurando ser pertinentes con la diversidad cultural propia de las sociedades de las que forman parte, como lo establece el acápite C3 de la declaración final de la Conferencia Regional de Educación Superior que antes había leído. Tenemos que comprender que sin colaboración intercultural en la producción de conocimientos sobre las sociedades pluriculturales contemporáneas de las que formamos parte, es imposible comprender nuestra experiencia social. Sin esa colaboración intercultural, la comprensión de significativos aspectos jurídicos, históricos, políticos, económicos, sociales y otros de nuestras sociedades siempre será sesgada y parcial. Las universidades tienen una inmensa responsabilidad en esto, porque en líneas generales, tanto los funcionarios de las agencias del Estado como los miembros de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, nacionales, provinciales, estadales, municipales, usualmente son egresados universitarios, pero en las universidades no han sido preparados para esto. No solo no suelen conocer con propiedad los derechos que las constituciones e instrumentos internacionales establecen, peor aún, ignoran todo o casi todo respecto de los pueblos indígenas de sus propios países y de localidades aledañas a donde han sido educados. Son graduados universitarios, pero absolutamente ignorantes
en esta materia. Las universidades deberían crear programas para educar a todos los funcionarios y tomadores de decisiones, y muy especialmente a los de los ministerios de educación y las agencias de evaluación y acreditación de universidades, y también para sus propios funcionarios. Entre otras cosas, es necesario que comprendan que la evaluación de los programas e instituciones interculturales de educación superior, como las de sus docentes e investigadores, requiere diseñar instrumentos que tomen en cuenta la especificidad de las propuestas y de los contextos en que se desarrollan. Es necesario revisar los criterios de evaluación y acreditación de las universidades y programas, así como los aplicados para la asignación de fondos para investigación y proyectos, para asegurar que estos respondan a criterios de reconocimiento y valoración de la diversidad cultural y la interculturalidad con equidad. Estos criterios deben responder a las peculiaridades de los diversos tipos de universidades y programas universitarios. Además, y muy importante, es necesario cambiar radicalmente los estilos de evaluación de los programas, universidades y otros tipos de instituciones interculturales o indígenas. Estos suelen ser procesos de carácter punitivo que las agencias de evaluación y acreditación de los estados emprenden autoritaria y unilateralmente, aplicando instrumentos propios o escasamente consultados. No son procesos interculturales equitativos. En fin, queda mucho por hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, no solo por los aplausos, sino porque todas las personas que se han quedado merecen mi más fuerte reconocimiento, porque duplicaron el récord de paciencia de las personas que se retiraron. O algunos tenían que compromisos también, por supuesto. Hay hijos, maridos, esposas. Bueno, ¿qué tal, Daniel? Muchas gracias por la presentación. Usted hacía hincapié en los diferentes modos de pensar la interculturalidad desde el Estado, desde las organizaciones o desde las comunidades afrodescendientes o indígenas. Y me parece que también tiene que ver con pensar a la cultura o la noción de cultura de distintos modos, ¿no? Entonces me parecería interesante pensar que antes de plantear un programa de interculturalidad sería muy interesante resolver o preguntarse de qué noción de cultura partimos para pensar la interculturalidad. Sí, estamos de acuerdo. En realidad me parece que yo no lo haría antes. O sea, parte de lo que hay que discutir cuando se establecen estas conversaciones, discutir en el buen sentido de la palabra, parte de los temas a intercambiar es de qué noción de cultura estamos hablando. Y sobre todo es muy importante para que esta no quede reducida a versiones folclorizantes, como sí, vamos a aprender danza y ya está. Son muy importantes y son muy lindas, pero forman parte de mundos que tienen otros elementos importantes. Entonces, sí, desde luego, gracias. Bueno, ante todo, muchas gracias por el valioso aporte, meticuloso, detallado, donde casi no queda lugar para hacer este aporte, ¿no? Yo quería señalar la enorme dificultad, no casualmente en Argentina, donde hay menor cantidad de experiencias, ¿no? Porque creo que hay toda una sedimentación de procesos culturales que han sido muy poderosos en desarticular y hacer desaparecer las comunidades indígenas, su cultura y su modo de vivir. Y yo quisiera señalar dos cosas y después, disculpe, no va a ser una opinión. Primero, la cuestión de no solamente España borró de alguna manera las culturas aborígenes o intentó borrarlas, sino que después el proceso de organización nacional trató de borrar
no solo lo indígena, sino también la herencia colonial. Entonces, la europeización que hemos sufrido sistemáticamente ha sido muy poderosa. Y la segunda cuestión, usted decía que la propuesta que usted escribe es que la universidad salga a las comunidades, y eso implica también un sentido federal de valorización de las comunidades locales. Este es el segundo elemento que me parece que en Argentina ha quedado profundamente destruido. Y esto hace que en las universidades, tengamos que empezar los docentes y la comunidad universitaria a replantearnos estas cuestiones. Y creo que muy bien por la iniciativa de esta cátedra de pensar la educación, repensar la educación, que creo que habría que hacerla, digamos, desde las bases docentes, de las bases estudiantiles, en debates que se puedan desarrollar a lo largo de muchos ciclos, ¿no? Porque mucha dureza que repensar, ¿no? Hay que mover muchos obstáculos y abrir la mente a lo diferente, digamos, que en definitiva las comunidades indígenas muestran una gran capacidad de resistencia y de mantener muchas de sus tradiciones y de sus costumbres. Estaba pensando también todo el proceso, hasta para que llegue a la universidad, tendría que respetarse la cuestión familiar indígena, la cuestión de las escuelas a nivel inicial, secundaria, etcétera, etcétera, ¿no? Como que una espiral, diríamos, de procesos que tendría que culminar ahí en la universidad y reciclarse permanentemente. Nada más. Bueno, muchas gracias. No tengo nada que decir. Creo que estamos de acuerdo, excepto que yo no creo que nada se haya borrado. Es decir, se han borrado algunas cosas. Pero es muy importante que no caigamos, que no creo que sea el caso, pero quiero prevenir, en la trampa de culturas extintas o algo por el estilo. Hay culturas absolutamente vivas y hay mundos de conocimiento absolutamente vivos. Claro, si esperamos 150 años más, no va a haber nada. Por suerte, en estos tiempos estamos hablando de estas cosas, no solo en Argentina, pero también en Argentina. Por suerte hubo una declaración como la CRES. Por suerte también, no tuve oportunidad de comentarlo, desde este proyecto de UNESCO nosotros promovimos una llamada iniciativa latinoamericana por la interculturalidad y la educación superior en una reunión que hicimos en Panamá, creo que en el año 2011, no estoy seguro, o 2012. Y 15 días después hubo una reunión de la Comisión de Educación del Parlamento Latinoamericano. Y la reunión de la Comisión de Educación del Parlamento Latinoamericano ratificó, no tengo ni idea cómo pasó, nuestra declaración. Ahí había, no me sé los nombres, porque firmaron todo y pusieron sus nombres a mano, en el caso de los diputados argentinos. Había 2 representantes de Argentina, tampoco tenía mucha importancia ubicar quiénes son, o la tendría, pero no lo hice. Y había representantes de México, de Colombia, etc. Digamos, hay un poco de movida en este asunto. Creo, nuevamente, que independientemente de lo que hagan los poderes legislativos o ejecutivos, y ahora para hablar concretamente en el caso de Argentina, las universidades tienen cierto margen de maniobra. Y somos, o deberíamos ser, no sé si somos, de los sectores que manejamos más información y que tenemos más recursos para el análisis e intervención en estos temas. Sería una irresponsabilidad de nuestra parte no usarlos. La creación de la licenciatura en Quichua en la Universidad de Santiago del Estero es un paso. Como dije al principio, espero que la Universidad de Santiago del Estero dé otros y que otras universidades que todavía no han dado ninguno, den alguno. Bueno, yo agradezco también este espacio en el que tenemos oportunidad de pensarnos y de pensarnos cómo seríamos diferentes de lo que hoy somos. Y en este análisis que estamos haciendo, me gustaría que retomemos ese concepto de que no es solo la universidad
la que puede beneficiar al otro, sino pienso que la universidad tiene aspectos en los cuales beneficiarse de esta interculturalidad y de esta inclusión, y me gustaría que comparta con nosotros su perspectiva de cómo sería ese beneficio para la universidad a partir de la inclusión. Muchas gracias. Sí, me fui por otro lado, esta charla era por otro lado. Lo que está comentando tiene que ver, o lo que me está pidiendo que comente, tiene que ver con otra línea mía de trabajo. No voy a aburrir con 2 horas de hablar de esto, solo 2 minutos o 1 minuto y medio, pero en todo caso yo estuve haciendo un estudio, enviando por internet a directores de proyectos de extensión, de voluntariado universitario, no me acuerdo exacto los números, pero a más de 400 directores y directoras de proyectos de este tipo en más de 40 universidades nacionales, preguntándoles de qué maneras la vinculación social, las experiencias de vinculación social, genérico para incluir adentro, vinculación, que alguna gente usa esa palabra, extensión de nuevo tipo, extensión de doble vía, porque últimamente se habla de estas maneras, investigación-acción, aprendizaje-servicio, ¿no? El conjunto de modalidades que nos llevan a salir afuera. Entonces, 400 y tantos directores y directoras de proyectos de este tipo respondieron 250 a una primera ronda de cuestionario. Ya llevamos 3 rondas y vamos afinando con otras preguntas, y yo no tengo asistente de investigación, soy yo solito, y no es una encuesta, son cuestionarios con respuesta abierta, algunos contestan en 2 páginas, otros en 30, no termino de procesar la información, pero hay 3 artículos, 4 ya publicados que están a disposición para quien los quiera ver, mostrando resultados de esta investigación. Los resultados son que colegas de distintas especialidades, de distintas escuelas y facultades, de medicina, de odontología, de arquitectura, de estudios ambientales, de agronomía, no estoy diciendo por decir, estoy diciendo lo que recuerdo de los casos concretos, de sociología, de comunicación, de historia, desarrollan experiencias de vinculación con organizaciones sociales y comunidades, no indígenas ni afro en este caso, comunidades, algunas son indígenas, otras son simplemente el vecindario de al lado, la escuela, el centro de salud o la cárcel. Y lo que yo recojo ahí es que son experiencias que se desarrollan en equipos de docentes universitarios con estudiantes universitarios. Y lo que se recoge es que los estudiantes informan en sus informes a los docentes cosas que en estas salidas a campo. No hay nada que nos vaya a sorprender a nosotros, tal vez, pero parece que hay gente a la cual hay que decirle estas cosas con base en varios cientos de cuestionarios, porque si no dicen, no, pero eso es tiempo perdido. No. Los estudiantes reportan aprendizajes que hacen que lo que leyeron o escucharon en aula nunca les mostró. O sea, cómo aprenden cosas que no habían aprendido dentro de la ciudad universitaria. Pero además los colegas en esto identifican temas de investigación y obtienen datos y publican artículos para sus carreras universitarias. Entonces, creo que es muy importante tomar en cuenta que, como dices, en efecto, no es que la universidad sale generosamente a dar. Sí, sale a dar, pero también cosecha, también recibe. Mejoramos nuestras posibilidades de ofrecer formación y nuestras posibilidades de hacer investigación. El asunto es que hasta hace muy poco, hasta hace 5 años, ni en los formularios o en las rendiciones de cuentas que uno hacía con ICET, ni en las que se hacen para carrera, para promociones en la carrera universitaria, las actividades de extensión o vinculación tenían ninguna valoración. Ahora empiezan a tener alguna, en algunas universidades. Y en el CONICET uno encuentra dónde ponerlo en la planilla. Después no aparece en la evaluación. Pero bueno, antes no había ni planilla para ponerlo. Dentro de unos años tal vez va a estar en la evaluación. O
En esto en Argentina creo que hemos avanzado bastante en comparación con otros países latinoamericanos y creo que eso nos tiene que dar pie para avanzar más. No sé si esto es lo que... Gracias. Me ocurren tantas cosas que ya me perdí. No, me parece que hay dos temas que habría que hacia adentro de la universidad empezar a discutir. Primero, que en el NOA no todos están muy seguros que existen indios. O sea, hay un sector importante, hay que publicar los resultados del censo, de colegas que sospechan que estos procesos, que no sé cómo se llaman, porque reorganización no me gusta, pero hay que pensar en cosas, son producto de una ingeniería social contemporánea o de políticas públicas que se disfrazan, antes eran de dádiva y de beneficencia, ahora son de otra cosa. Ahí hay un tema, un reconocimiento en serio de un sujeto de derecho, de un otro, que no es ese otro lejano, sino es un fratero, uno mismo, soy yo ahí. Bueno, ese es uno. Otra cosa es que no se puede trabajar sin trabajar con las comunidades. Y trabajar con las comunidades es complicado, por las lógicas que tienen, por los tiempos que manejan, por cómo deciden. ¿Nos bancaríamos que nos digan cómo nos ven? ¿Nos bancaríamos que digan qué piensan mucha gente de comunidad de las universidades? Solamente me encantaría el ejercicio para poder pensar cómo podemos hacer algo de coproducción juntos. Entonces nosotros podemos hablar de descolonizar, podemos hablar, y eso es el vocabulario que a mí me es totalmente pertinente, es lo que yo pienso, lo que yo enseño, pero antes de poder hacer esas cosas necesitamos un ejercicio de sinceramiento. El conocimiento académico está sobrevalorado, a veces me harta, porque obtura pensar una cosa diferente. Entonces, me parece que también hay un ejercicio que tenemos que hacernos si queremos meternos en estos temas que realmente son contemporáneos, necesarios por muchísimas cosas, desde los derechos humanos hasta lo que quieren. Los motivos no los vamos a discutir, pero realmente la academia tiene que hacer un ejercicio de comprender a ese otro. Pero en la carrera de filosofía en Tucumán hay una materia de pensamiento latinoamericano. Se matan estudiando metafísica, ¿es así o no, compañeros? Es necesario, pero por favor. Entonces también hay que generar locus como para poder pensar estas nuevos desafíos académicos, epistemológicos, de los programas de inclusión. Porque si no, empezamos a operar con una especie de nuevo colonialismo que sería riesgoso, no traería beneficio a nadie. Parece que el enriquecimiento está en este intercambio de doble vía, como lo han llamado, pero para eso tenemos que salir de algunos encorsetamientos que son muy profundos. Hay gente que no está dispuesta a enseñar quichua, pero no a pensar qué significa políticamente y humanamente. Hay una cátedra de quichua, una cosa buenísima. Pero ¿qué significa, qué tipo de reconocimiento de ese otro? De ese saber de ese otro. Entonces me parece que esta cátedra podría contener de alguna manera, invitar gente que contenga, que nos permita a nosotros corrernos de todos estos temas que son parte de nuestra propia formación, o sea, repensarnos para poder repensar a ese otro como un sujeto de derecho y reconocerlo en toda su humanidad, no solamente así como esos procesos de folclorización que vos llamaste hoy. Los indios de Tucumán son para la Pachamama, para la fiesta, ahora no hablemos de territorio, no hablemos de bilingüismo, no hablemos de tierra, de tenencia de la tierra, y de ese tipo de cosas. No, ahora todo lo folclórico circula bien, está bien, pero no es ahí donde tenemos que ir como universidad. Me parece que tenemos que ir a instalar un poquito más profundo. Estamos totalmente de acuerdo, excepto en una cosa. En una pregunta que hiciste, en realidad retóricamente, por lo poco que hoy intercambiamos, creo, cuando dijiste, ¿nos bancaríamos? Yo creo que vos te lo bancarías. Yo me lo he bancado, no solo me lo bancaría. Tal vez hay gente que no se lo bancaría.
Pero bueno, también tal vez la pregunta es ¿cómo hacemos para que se lo banquen? Porque hay que generar situaciones apropiadas, porque tampoco se trata de prenderle fuego a Roma. Pero tenemos que hacer algo, no podemos, digamos, quedarnos quietos, ¿no? Y la cátedra creo que puede ser un espacio. Sería maravilloso que algún invitado de la cátedra no sea un académico de reconocido prestigio, sino algún intelectual indígena de reconocido prestigio en ese otro espacio, por ejemplo, ¿no? Hola, muchas gracias por la conferencia, Daniel. Primero, me parecería bueno si nos pueden enviar por correo electrónico la conferencia. Me gustaría, si es posible, que ahondaras un poco sobre los ejemplos que al principio de tu charla dijiste que ejemplificaban este intercambio cultural, específicamente en la Facultad de Medicina, por ejemplo. Y la última pregunta es sobre el tema de la palabra misma, inclusión, si no tiene que ver también con esa noción hegemónica desde el discurso occidental. Es decir, ¿por qué tenemos que incluirlos en nuestro discurso? Y en ese sentido, por ahí me parece muy reivindicativo el proceso que, como nos contabas, se lleva a cabo en Colombia, en el que hay unos territorios que son, digamos, totalmente, bueno, no totalmente, pero independientes de lo que es el Estado-Nación colombiano, en el que los sujetos ancestrales ocupan el territorio, pero también tienen sus propias legislaciones. Y perdón, hago un comentario sobre la pregunta que te hicieron al respecto de cómo la sociedad también se ve beneficiada en términos de la inclusión. Hago el comentario simplemente porque, por ejemplo, en Colombia, para nosotros, cuando empezó la vinculación de algunas comunidades indígenas en las universidades, el solo hecho de conocer la diversidad que tenía nuestro país ya fue una riqueza cultural invaluable para quienes estábamos compartiendo esos espacios en las aulas, saber que había gente que pensaba diferente, conocer un poco de su cosmovisión. Creo que fue abrirnos la cabeza a un montón de gente que posibilitó otras estrategias, otras formas de relacionarnos y otra forma de empoderamiento también ciudadano. Gracias. Gracias. Hiciste un último comentario sobre el cual no tengo otra cosa que decir que, digamos, que reafirmar lo que dijiste por haber escuchado presentaciones de otros compañeros colombianos en la misma dirección. Me pediste unos ejemplos a los que yo hice referencia sobre facultades de medicina y en el medio, lo de la inclusión. Como decía más temprano, por más que tomo fertilizantes para el pelo, no se me fortalece la memoria. Con respecto a lo de la inclusión estamos totalmente de acuerdo, por eso yo tuve el cuidado de utilizar un giro del lenguaje en el título de la conferencia y no hablé de inclusión, sino de políticas de inclusión. Y lo que justamente trataba de mostrar era que las llamadas políticas de inclusión tenían que tomar en cuenta este tipo de diferencias. Las políticas de inclusión, así son como las llaman normalmente los estados, bueno, en algunos casos las universidades. Yo no utilizaría la palabra, no la utilizo. En todo caso, creo que las políticas tienen que ser de descolonización e interculturalización, porque no es incluirlos a esos otros en este mundo, flaco favor, si nos ponemos a pensar lo que les vamos a ofrecer. Calentamiento global incluido, entre otras tantas bondades. ¿Quién quiere ser incluido? Más bien, hay muchos que quisiéramos ver cómo nos excluimos hacia esos otros mundos de ellos, ¿no? Entonces estamos totalmente de acuerdo con eso.
Lo que pasa, no sé a qué referencia que hice, en qué momento hablabas. Creo que la referencia la hice por los estudios en el caso de Argentina, específicamente. Casualmente, no todo es malo en Tucumán, compañera, usted que viene de Tucumán. En la Universidad Nacional de Tucumán pasan cosas interesantes, según entiendo, y creo que tienen que ver con un cierto enlazamiento de la historia institucional del que sé poco. Pero hay 3 cátedras en la Facultad de Medicina, ahora no me preguntes el nombre de ellas. No, son de médicos, no hay, lo que te cuento, no, una de las colegas es Eve Rojo, no sé si te suena. Es gente netamente de medicina. Pero en este caso no tiene que ver con pueblos indígenas, sino con población en general. Que trabajan precisamente en proyectos de vinculación social desde la facultad. Primero porque mucha gente de medicina considera que si no haces esto, y es muy razonable, muy difícilmente puedas ser médico, porque practicando ¿dónde? Con los monos. Claro, ahí es. Pero en este caso son proyectos de doble vía, donde hay otro de los proyectos que tiene que ver con el cáncer de mama. No me acuerdo la persona, me acuerdo del tema, pero son 3. Y hay una postdoctoranda que está trabajando conmigo, que es de la Universidad de Salta en realidad, pero está estudiando. Yo había descubierto un poquito, descubierto no es la palabra, disculpe, me había enterado un poquito de la experiencia de estas cátedras por mis cuestionarios, y esta postdoc de la Universidad de Salta está haciendo su postdoctorado sobre la experiencia de estos 3 equipos, de cómo están no solo, digamos, entregando conocimiento y servicios, sino de cómo están aprendiendo de las poblaciones con las que tratan. No puedo dar detalles porque no tengo suficiente en la memoria. Tendría que ver las respuestas de los cuestionarios o mandarte los artículos donde cito extractos de lo que esta gente me explica. Pero no son, digamos, los únicos casos. También hay casos semejantes en otra rama de la salud, que es la odontología, en la Universidad de Cuyo. Y así hay varios casos, ¿no? Lamentablemente no tengo en la memoria la suficiente información. Puedo mandarte los artículos donde están los ejemplos. No estoy autorizado a compartir los cuestionarios, pero puedo facilitarte los emails de las personas. Es un poco como obvio, aunque no para todos los médicos, desafortunadamente. Si no escucho, de hecho, no puedo diagnosticar. Y a mí me ha pasado como paciente esta sordera de los médicos. Me acuerdo una vez una discusión con una odontóloga respecto de lo que yo sentía que me estaba pasando y que la radiografía no lo mostraba. Y después de mucho dar vueltas, al final lo que yo sentía tenía algún sentido, digamos. Y es una cosa muy básica, por cómo son educados, por cómo son formados, por esto que tú decías, de esta actitud de soberbia y autosuficiencia respecto del conocimiento académico, ¿no? No puedo satisfacerte más que en eso. Pongo los artículos a la orden y los contactos para que tú interrogues. Pero estamos haciendo hay otros 2 proyectos en otros campos, en educación ambiental y no me acuerdo nada. Buenas noches, bueno, muchas gracias por compartir sus investigaciones. Quería preguntarle y si podía hacer alguna referencia con relación a lo que ha sido en el 2013 aquí en Santiago del Estero la creación de la Unicam Suri, que es la universidad campesina, digamos, que brinda 4 trayectos pedagógicos articulados con otras universidades nacionales. ¿Y cuál es su impresión o su mirada al respecto? Sé muy poco del caso de la Universidad Campesina. En realidad no hablo de ella porque tengo informaciones muy contradictorias. Sé poco también
no nos olvidemos que me pasé 35 años en el exterior, del MOCASE, del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, que creo que tiene una trayectoria muy importante. Pero lo que sé de la UNICAM Suri me coloca, para ser muy franco, en una actitud un poco escéptica, porque tengo entendido que esto fue promovido especialmente desde la Secretaría de Agricultura Familiar, y lo que he escuchado, porque no he estado con la gente del movimiento, es que ahí hay una construcción identitaria desde la llamada agricultura familiar que choca con la construcción identitaria de campesino que estos compañeros traían. Y lo que también he escuchado, porque es solo lo que he escuchado, es que esto dio lugar a divisiones dentro de, digamos, un cierto sector del movimiento. En realidad, la razón por la que le doy crédito a lo que he escuchado es porque eso se parece mucho, estos supuestos problemas, a lo que ocurre o lo que ha ocurrido en otros países de América Latina cada vez que alguna agencia de Estado mete sus narices en iniciativas que son de movimientos sociales. No sé si en este caso ocurre eso, pero no he mencionado el caso por eso, porque no estoy suficientemente informado y mucho me temo que esté pasando eso, que tiene mucho que ver también, aunque sea distinta la realidad, con algunos de los problemas de los que estoy más enterado, por ejemplo, que pasa con el caso de la Universidad Aymara en Bolivia, donde los compañeros del movimiento Aymara están disgustados con la intromisión del ministerio. No sé, tal vez tú sabes más y nos puedes decir más. Para mí es un interrogante que tengo que resolver. Para todos y todas. Vamos a ver. Medalla de resistencia para los compañeros que se quedaron hasta el final.